Muy buenas noches, mucho gusto estar con ustedes y queremos comenzar este programa recordándole y agradeciéndole que por 18 años han estado con nosotros aquí en Primer Plano. Desde luego con nuestro decano Lorenzo Meyer, con mis compañeros Crespo, Paoli, no están hoy día Curcio y Aguayo, y con Casar, que es la novicia. Así que nosotros estamos muy contentos de celebrar con ustedes estos 18 años al aire, y gracias también a Canal 11 y al Instituto Politécnico Nacional. Pues bien, comenzamos con el tema del sismo, una noticia pues menos agradable que esta que acabamos de decir. Seguimos contando, apenas van a cumplirse el pasado mañana 15 días de haber ocurrido esta desastre natural que, como bien nos recordó el lunes pasado Lorenzo Meyer, más que desastre natural es un desastre también provocado por malas políticas, por corruptelas, en fin. El saldo es cada vez peor en términos no solamente de pérdida de vidas humanas, que quizás sea lo peor, pero también de edificios, de escuelas, cientos de miles de edificios, miles de escuelas, más de 250,000 familias que se quedaron sin techo a lo largo de toda la República. Y lo más notable, y es una diferencia sobre la cual no tratamos en la semana pasada, entre el sismo del 85, en donde la nota fue la descoordinación, el desconcierto, el azoro de la población y las autoridades ante ese desastre del 19 de septiembre de 1985, ahora lo que está dando la nota, porque todavía nos quedamos con un gran desconocimiento de qué pasó y cuál fue el saldo de 1985. Si uno pone en las redes, hay páginas que te dicen que hubo 3,000 muertos, hay otras que te llegan a decir que hasta 30,000. Así que ahí no sabemos. En este sismo estamos en una tesitura distinta. Diferentes organizaciones de la sociedad civil, empresariales, están haciendo censos de qué es lo que ha pasado, así que tenemos una idea mucho más clara de qué ocurrió y cuáles han sido pues los resultados de esto. Pero hay una cosa que tampoco salió entonces porque había menos medios libres y no había redes sociales, que es la gran corrupción que reveló este sismo. Una gran corrupción en términos de usos de suelo, de permisos de construcción, de los famosos directores, los supervisores de las obras, que hoy nos enteramos que si bien les da la autorización la SEDUBI, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, son contratados por las propias empresas, el uso de materiales que no tienen las especificaciones para una zona sísmica, en fin, por todos lados el contubernio entre autoridades y las sociedades inmobiliarias. Así que más que todo el recuento de daños y lo que costará, que se calcula 38,000 millones, estamos frente a muchas más instituciones dañadas por la corrupción que edificios y escuelas y viviendas. Se señala una y otra vez el tema de la solidaridad, el asombro de muchos ante el hecho de que en una hora, hora y media ya estaba un enjambre de voluntarios sobre algunos de los edificios cuando apenas estaba asentando el polvo. Quizá no debimos de habernos asombrado tanto. En un estudio del doctor Gustavo Verduzco del Colegio de México, que lleva 3 encuestas nacionales al respecto, él encuentra que hay una enorme cantidad de mexicanos que ofrecen su trabajo de manera voluntaria y altruista, es decir, que no reciben ninguna recompensa monetaria, que no es un trabajo para que le beneficie al que lo hace o a su familia, sino es auténticamente para los demás. Claro, el punto es que no se nota. Y alguno de ellos es para las iglesias, para los clubes deportivos. Tiene también esta red de trabajo voluntario, pues su parte política, pero no es la más importante. Entonces, estos mexicanos que en el último
estudio que él hizo es del 2016, encuentra a más de 70 millones de mexicanos mayores de 15 años que hacen este tipo de trabajo. Así que lo que ocurrió en el sismo nos revela que si la estructura fuera distinta, la voluntad de hacer trabajo para los demás y dejar a un lado el egoísmo propio de la economía de mercado, del neoliberalismo, etcétera, etcétera, pudiera llevar a una sociedad distinta. Ahí está el material, ahí está la historia. Hay que cambiar el cauce. Bueno, yo creo que hay varias cosas que valdría la pena reflexionar. A propósito de esto último que estabas diciendo, Lorenzo, yo traigo a colación cómo en las sociedades mesoamericanas el trabajo colectivo de apoyo al miembro de la comunidad para construir su casa, para repararla, etcétera, ha sido una tradición pues precortesiana, milenaria probablemente. Hay un sentido de apoyo social de una familia que se siente extensa hasta la comunidad, porque los que van a ayudar en estos desastres del sismo reciente del 19 de septiembre pasado, son gente que está alrededor, porque son los que han visto que eso se precipita, cuando el polvo todavía no ha acabado de bajar, como tú bien dices en la descripción. Pero esto es una tradición muy proveniente de las costumbres mesoamericanas, de lo que tenemos como solidaridad, como pueblos desde antes, originales de esta zona enorme que se conoce como Mesoamérica. Pero también existe trabajo colectivo en las zonas incaicas. Todo lo indígena parece que tiene esta tradición muy importante. Pero ahora se ha reivindicado de una manera extraordinaria porque han salido, hubo algunos cálculos que llegaban a decir que hubo 1,5 millones de personas, la mayoría o cerca del 40% jóvenes, movilizados haciendo su colaboración para esto. Y un contraste que es interesante del 85 para acá es que estos 32 años no transcurrieron en vano porque el gobierno se tuvo que poner las pilas. En el 85 el señor presidente de la Madrid no se movió, no apareció por ningún lado. Se pueden tener diferencias, hubo un abucheo al secretario de Gobernación, pero el presidente ha estado metido en esto, arremangado las mangas, en fin, en varios estados, en varias ciudades, poblaciones y en la Ciudad de México. Ahí todo el equipo ha estado trabajando, gubernamental me refiero. Entonces, eso contrasta mucho con lo del 85, que sí vimos surgir con una gran sorpresa una sociedad civil muy activa, y ahora no tuvimos la sorpresa, inmediatamente sí, pero cuando reparamos, pues esto viene de muy atrás, por eso estaba yo haciendo el recuerdo del trabajo colectivo de los tequios, como les llaman en Oaxaca, para apoyar al otro, ¿no? Bueno, pero en relación, digamos, con esto de los permisos y demás, que efectivamente ahí hay muchas cosas chuecas que no se hicieron, que debieron hacerse, firmas, veíamos con lo de la escuela Repsamen de decir, no, es que la escuela estaba mal, ya se sabía que estaba mal, pero pagaron una multa de 20 y tantos mil pesos y entonces dejaron ya la estructura como estaba, a costa de las vidas de quienes ahí perdieron la vida, justamente. Sí, bueno, ese tipo de cosas son las que no tendrían que pasar, no tendría que haber pasado. El aprendizaje del 85 tendría que haber sido también, en todo caso, en ese sentido. Decir, bueno, no solamente se hacen nuevos protocolos de construcción más resistentes, más adecuados, digamos, a lo que son los sismos en México, en la ciudad, sino cumplirlos, básicamente, y no a partir de trampas y todo eso. Sin embargo, yo he visto una especie de debate técnico en estos días, en donde dicen, bueno, este temblor fue de menos intensidad que el de 85 en escala Richter. Por lo tanto, de haber sido como el del 85, quién sabe qué hubiera sido el tamaño de los daños, de las destrucciones. Pero otros dicen, no, porque la aceleración fue mayor, entonces incluso este fue peor. Bueno, si asumimos
sin saber yo realmente de estas cuestiones, que sí fue peor que el del 85, entonces sí se mejoró algo, digamos, los protocolos de construcción, porque el nivel de destrucción sí fue bastante menor. Digo, de todas maneras no tendría que ocurrir en el caso donde hay corrupción, pero habría sido bastante menor los daños en general, las vidas perdidas, que en el 85, si es que esa es la conclusión. De cualquier manera, yo insisto, si algo hemos aprendido, si hemos avanzado, además de la solidaridad, de la gente que sale a ayudar, tiene que haber consecuencias legales de quienes hayan faltado, digamos, por corrupción o por negligencia, a cumplir los protocolos, a las revisiones, las firmas, etcétera. Tendría que haber consecuencias legales y penales para quienes hayan incurrido en ese tipo de faltas. En este sismo creo que nos ocurre lo mismo que acaba de ocurrir con el socavón y que ocurre cada vez que algún periodista o alguna investigación académica o alguna consultora revela actos de corrupción, ¿sí?, asociados o no a desastres naturales. ¿Y qué es la declaración o el conjunto de declaraciones de las autoridades diciendo una frase favorita que la ves casi todos los días: tope donde tope? Aquí vamos a llamar a los responsables a cuentas. Y luego, pues cuando uno hace el conteo del tope con quien tope o donde tope, ¿sí?, ahí sí ya los números son tendientes a cero. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Yo he visto a las autoridades delegacionales, pues de los dos partidos principales, de Morena y de PRD, que son quienes se dividen la ciudad, a sabiendas además que desde 1997 el PRD gobierna esta ciudad y después pues sucesor, Morena, ¿no? Porque, vaya, Morena gobernaba antes en su cara de PRD a la ciudad. Y lo que hemos visto es que no, nada de que tope donde tope. Aquí vemos, como en casi todo, la dilución de las responsabilidades entre autoridades estatales, digamos, de la Ciudad de México, y las delegacionales, que serían el equivalente a las municipales. Y finalmente, de lo que nunca se habla, porque es muy difícil probar quién fue el último que dio la firma, quién fue el permiso. Ahí tenemos la disputa entre Claudia Sheinbaum y su antecesor en la delegación de Tlalpan sobre quién fue. El hecho claro es que hay responsabilidad de ambos, del exdelegado y de la actual delegada, en términos de también era delegada la anterior, ¿era mujer? También se pasó del PRD a Morena. En tanto que 2015 se atravesó ahí, ya había entrado Claudia Sheinbaum. Pero lo uso únicamente para ejemplo. Lo que aquí nunca ocurre es la responsabilidad política. Me di a la tarea de revisar en muchos otros países. Uno de ellos fue el último terremoto en Japón, en donde pues el primer ministro, para comenzar, dijo: mientras esto no se aclare, yo dejo de cobrar. Y el de obras y el de comunicación, el equivalente al de comunicaciones y transportes de aquí, dijo: yo renuncio mientras se deslindan las responsabilidades. Aquí esta idea de responsabilidad política no existe, y como el laberinto de la justicia te permite, ¿sí?, a través de cantidad de pruebas nunca llegar a la verdad, irte por ese laberinto, pues nunca hay tampoco ningún responsable, ni administrativo, ni penalmente, ni tampoco políticamente. Otro tema que no hemos tratado, deberíamos, no hay tiempo, es el de una ciudad con estas diferencias de clase y cómo pega más en los que menos tienen. Y luego en el país, las regiones de Oaxaca, del sur, han recibido menos todavía. En estos días se siguen recibiendo noticias señalando zonas en donde no ha llegado nada de ayuda, nada. Alguien reclama en el periódico de hoy: aquí no ha llegado ni protección civil ni nadie que me permita salir adelante. Ese es otro tema. Ha pegado a los más pobres con mayor dureza. Pues sí, siempre ocurre, nos tenemos que ir a corte, pero la desigualdad es en todos los ámbitos, no solo en la riqueza, es en el empleo, es en los desastres, etcétera. Sí, la desigualdad siempre le pega al menos favorecido. Vamos a un corte y volvemos con otro tema.
existe la posibilidad de que con este sismo algo cambie en materia política. Muchos dicen que van a cambiar cosas muy importantes, no lo sabemos, pero podría ser. Existe la posibilidad de que cambie, por ejemplo, la cuestión electoral. La cuestión electoral tan criticada por muchas razones, el financiamiento a los partidos, de lo que hablamos la semana pasada, excesivo, habría que recortar, hay que ver hasta dónde, hasta cuándo, pero también el PRI en esta puja de los partidos para ver qué más ofrecían para la reconstrucción, dijeron, ¿por qué no recortamos 200 de 500 diputados? Con lo cual ahorraríamos cerca de 12,000 millones de pesos, que hay que recordar que es el financiamiento que van a recibir los partidos el año que viene, tanto por la vía federal como por la vía estatal, 12,000 millones de pesos. Se podrían ahorrar permanentemente si se reducen de 500 a 300 diputados, dice el PRI, y de una vez dice, pues quitemos a los plurinominales que tanto disgusto generan a la gente. Generan disgusto, por un lado, porque no es un voto directo, sino a través de listas de partidos que esos diputados surgen. Y por lo mismo los partidos han hecho mal uso de esa figura, porque ahí garantizan, sin realmente competir, según el orden que aparezcan en esas listas, sin tener que hacer publicidad, campañas ni nada, pues de repente se meten ahí las camarillas de los partidos permanentes que saltan de un lado al otro, siempre por la vía plurinominal, pero a veces también pues que sobrinos, hijos, parientes, novias, amigos, compadres, sin que realmente nosotros podemos sancionar, decir si queremos que esos estén ahí o no. Líderes sindicales, impresentables, también usan esa vía de pronto para garantizar su curul. Entonces, mucha gente desde hace mucho ha dicho, quitemos a los plurinominales. Y ahí está la propuesta del PRI en ese sentido. Sí, pero las fórmulas electorales son bastante complejas y en este sentido se ha dicho, la mayoría de los conocedores, de los analistas han dicho, no, por ahí no. ¿Se puede recortar? Yo diría, sí, se podría recortar a 300 y nos damos ese ahorro. Pero la fórmula es importante. Sin plurinominales, lo que se genera es una gran sobrerepresentación del partido mayoritario, ahora sería el PRI, podría ser otro, pero en todo caso se distorsiona gravemente la representación de lo que los ciudadanos expresan en las urnas a lo que ocurre en el Congreso. Es decir, por decir algo, el PRI obtuvo 31% de votos, 31% de votos en 2015. Estaría como con 53% de curules de no haber habido plurinominales, 20 y tantos % de sobrerepresentación. Morena, que tiene 35 diputados, se hubiera quedado con 17 con esa fórmula. O sea, los chiquitos salen perdiendo, el grande queda muy sobrerepresentado. No es que, digamos, si queremos una buena representación más fidedigna en el Congreso, no es una buena propuesta. Pero Eso... no. Adelante. Sí, sí. Bueno, pero es tu cumpleaños. Bueno, entonces ya, me felicitan y ya. Entonces me da la palabra. Gracias, Francisco José. Buena entrada para el cumpleaños. Es un problema realmente difícil porque explicar qué es esto de los plurinominales y los uninominales. Yo traería tres cosas a la mesa. Primero, que me explique el PRI de dónde saca el ahorro de los 12,000 millones de pesos. Eso no lo ha explicado, podría ser cualquier número. Yo estoy dispuesta a demostrar que no serían 12,000 millones de pesos, sino muchísimo menos, porque ahí no están tomando en cuenta que la burocracia, que esa sí se puede recordar, del Congreso alcanza a los 5,700 empleados, ¿sí? Para los 500 diputados. Entonces, si vamos a hablar de recortes, seamos serios. No sé dónde sale esa cifra. Segundo punto, que es el de los plurinominales. Queremos recortar la Cámara, es muy grande, hagámoslo, ¿sí? Pero hagámoslo, uno, sin mentiras, y dos, mantengamos cuando menos la representación o el balance entre lo que se llaman los plurinominales y los uninominales, la mayoría relativa y la representación proporcional, que hoy en día es de 60% contra 40%. Esto es 60% de mayoría relativa y 40%. Entonces, queremos bajar a 400, mantengámoslo así, o a 300 y mantengamos esa proporción para que no ocurra el fenómeno que bien nos explica, y les recomiendo que lean la columna de hoy de José Antonio Crespo, que lo explica perfectamente bien. Y finalmente, ¿por qué la denostación a los famosos plurinominales? Si uno se fija en toda América Latina o se fija en casi cualquier partido parlamentario, cualquier país con sistema parlamentario,
tomamos Alemania, ¿sí? En Alemania no hay más que plurinominales. No, miti-miti. Bueno, Miti-miti. en Alemania sí, Los países estoy de suecos acuerdo. sí es más. Pero en la gran Escandinavia. mayoría de los parlamentarios hay puros Escandinavia. plurinominales, ¿sí? Muy bien. España, puros plurinominales. Argentina, puros plurinominales. Brasil. No sé por qué los denostamos. Hay dos maneras. Una, votas por el partido, o dos, votas por el partido y volteas tú tu boleta y ahí dice, La lista. en el primer lugar va Crespo, en el segundo lugar va Paoli, en el tercero Meyer y en el cuarto va Amparo, y así van entrando. Entonces, Ah, no, ¿por qué qué bueno. los consideramos de segunda categoría? Simplemente no me lo explico. Son todos diputados o todos senadores. Cortemos parejo y dejemos en paz a los de representación proporcional, que son los que nos permiten que no hayan esas mayorías aplastantes de las que Artificiales. tanto nos quejamos hace 20 o 25 años. José Antonio se decía hace ratito que había una imagen negativa por eso de poner amigos, gente cercana, Parientes. Novias. novias. Ha habido casos. La calidad de los diputados en general, me vienen a la mente excepciones, pero yo diría que más de la mitad de ellos realmente, plurinominales o no, Ah, ok. Claro, de O todos. cualquiera, de todos. es todos. una malísima calidad porque viene de una historia desde que realmente se consolida el primer sistema político, que es con don Porfirio, en donde el Congreso no tiene ninguna importancia. Entonces, como no hay nada importante en sus asuntos, ahí mandaban don Porfirio, los gobernadores, pues a los que se les ocurría. Algunos, hay una pregunta muy buena de uno de los diputados. Muchas gracias, señor presidente, le dice a don Porfirio. ¿Me podría usted decir por qué distrito voy a ser electo diputado? Porque ni idea tenían. Entonces, empezamos mal y no seguimos muy bien. Tenemos una cantidad de representantes que podrían estar mejor en otro lado. ¿Puedo decir ¿Puedo dónde? decirlo? No, mejor no lo digo. Mejor no. Me lo dejas a mí. Te lo dejo a ti. Me pones el balón para chutar. No, una de las cosas que me gustaría comentar es que esta propuesta que ha hecho el PRI de suprimir los plurinominales por un lado y de cancelar totalmente el sistema de financiamiento de los partidos, cancelar el financiamiento público de los partidos para dejar todo esto, tiene varios ángulos muy negativos. Además, porque está haciendo una propuesta en paquete. No me pueden tomar nomás lo de la cancelación de los recursos. Tienen que también, para tomar más recursos, porque dicen, serían los plurinominales de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores, de todos los gobiernos, de parlamentos o congresos de los estados también. Claro. Entonces ahí viene un ahorro que están calculando en X miles de millones. Pero lo que pasa es que esto es algo que beneficia, ya no en la cuestión de la sobrerepresentación, como ya lo explicó muy bien José Antonio, sino en la cuestión del financiamiento. Como el PRI se hace de los recursos públicos, de los programas sociales, en su mayor parte, pues quiere que desaparezcan porque ellos tienen garantizados, mientras estén donde hay, ellos van a seguir tomando de allí. Esa es una cosa. La otra cosa es que algo sugería, María Amparo, en el sentido de que todos fueran plurinominales, es decir, todos fueran diputados o senadores de representación y senadores también a nivel federal y local, todos de representación proporcional. Esto lo acaba de recordar un estimadísimo paisano y amigo, Eduardo Huchim, en su columna. Dijo, bueno, yo no solo estoy de acuerdo que se queden, sino que todos debían ser plurinominales. Es la alusión a la que tú te estabas refiriendo. Porque ahí tenemos una proporción que se da en el sistema mismo. Y no los plurinominales que están utilizando para compensar esta sobrerepresentación o para no dejar fuera millones de votos que si solo son de mayoría relativa, Se pierden. los de mayoría relativa ganan con el 51 y el 49% de los votos se quedan perdidos. En cambio, con un sistema que tuviera solo representación proporcional, como ya lo explicaste de las listas, sería en sí mismo mucho más equitativo. Entonces, esto hay que señalarlo, es una trampa doble la que tiene el PRI en esta propuesta. Ahora, la queja de los ciudadanos en general es decir, esos no los elegimos nosotros, son los partidos los que ponen y por eso ponen a quienes ponen, aunque es cierto,
cuando ves a los de mayoría, tampoco es que estén así muy bien. Pero la gente dice, bueno, por lo menos me toca a mí votar por ese o de otro partido en mi distrito y tengo esa posibilidad de seleccionar. Eso es lo que mucha gente dice. Bueno, existe la posibilidad, que es lo que ocurre en muchos de los países europeos, de que las listas son abiertas de los pluris. O sea, si hay plurinominales para que no se dé esa sobrerepresentación y esa distorsión, que se daría si no los hubiera, pero las listas son abiertas para que entonces es el ciudadano el que dice, ok, el 1, el 8, el 1, el el 2, 14. este no, este es impresentable, entonces no voto por él. Y entonces ya, de alguna forma, sí se estarían más responsables a los ciudadanos, sí sería un poco nuestra decisión, dentro de lo que cabe, porque al final de cuentas son los partidos los que ponen las opciones, o sea, hay límites, pero dentro de eso tú podrías decir, no, este de plano no, pues entonces no. Mira, este ha tenido buen desempeño, este ha tenido una buena trayectoria, pues ese, del partido. Es decir, claro que eso exigiría un nivel de politización mayor del que tenemos para los ciudadanos. Tendrías que estar viendo quién es quién en las listas, para por lo menos distinguir, decir, este no, este verdaderamente es fatal, no voto por él. Y distinguir quizá a los que se han destacado para bien, es decir, este seguro voto por él. A ver, estamos acostumbrados a decir muchas mentiras y algunas pocas medio verdades. Lo que no nos dicen con este cuento de las plurinominales es que una vez lleguen por la vía que lleguen, yo quiero ver a un priista, ¿sí?, que a ver, para tomar el caso del PRI, que Emilio Gamboa en el Senado le diga, me vas a votar así, y se atreva a votar de manera distinta, y pues se quedó sin comisiones, sin viajes, sin bonos, sin etcétera. O Marco Cortés en el PAN, en la Cámara de Diputados, para que no digan que nos cargamos con un partido, y ocurre lo mismo, ¿no? Bueno, lo acabamos de ver en el Senado, en el caso del PAN. Entonces, a ver, también el hecho de que escojamos por nombre no quiere decir que nos va a representar a nosotros. No. Los partidos en México son absolutamente disciplinados y verticales, y solo ocasionalmente vemos ahí algunos signos de indisciplina. Así que no nos digan que eso, los plurinominales no nos permiten escoger quién va a ser. Yo no me quiero exhibir, ni los quiero exhibir a ustedes, pero no sé si saben quién es su diputado de su distrito, pero si le preguntamos a nuestro público, tampoco creo que la gran mayoría sepa quién es el diputado de su distrito. No, pregúntamelo a mí. ¿También? Yo tampoco lo sé, mira, ni me importa, porque para lo que sirven no tengo, mi tiempo más acotado y para cosas más interesantes. Una cosa que había dicho Pauli, el PRI es el que tiene el control del gobierno y es el que tiene los programas, pero es también el que sabe cómo meter el dinero debajo de la mesa, aunque no tenga el gobierno. Bueno, todos, ¿no? No, porque lo han ido aprendiendo. Tiene pero el original, 88 años en el poder. Si no aprende eso, y además se hizo mañoso muy rápido, entonces claro que el PRI tiene la ventaja si quitan todo el financiamiento a los partidos. Veremos si algo sale de este debate entre los partidos, ojalá sea algo positivo para el país y de manera ya permanente, que sería, digamos, algo de lo que se obtendría del sismo frente a la tragedia, dentro de la tragedia, pero algo positivo en términos políticos. Pero regresamos al siguiente segmento. El día de ayer hubo un referéndum muy discutido, muy debatido, y que resultó, a la hora de aplicarse a la fuerza, porque así lo quisieron hacer los catalanes, una gran violencia, una intervención de la Policía Nacional que iba a recoger las urnas para llevárselas, que golpeaba a personas que estaban haciendo la fila para votar, que los arrastraba de los cabellos, incluso a algunas ancianas que salen golpeadas de una manera brutal, con las escenas que hemos visto en los distintos medios. Este es un tema especialmente difícil porque desde el punto de vista, bueno, voy a dar el mío, por supuesto, desde el punto de vista político y jurídico-político, en última instancia, es el pueblo, es el soberano. Los ciudadanos son los que tienen dos derechos que están siendo negados en Cataluña: el de expresarse y el de tener la forma de gobierno que les parezca, porque están declarando o están pretendiendo hacer una república dentro de un régimen monárquico. Estos dos ángulos le dan la razón, a mi juicio,
jurídico, constitucional, política a los catalanes y no las decisiones del Tribunal Constitucional con sede en Madrid, que es español para toda la península, porque este ha declarado ilegal el referéndum. Y ha habido una serie de observaciones de miembros de la Comunidad Europea, decir, déjenlos que se expresen. Y además hay muchos que se quedaron en sus casas porque fue la manera de participar diciendo, yo no estoy de acuerdo con la separación. Entonces los que fueron alrededor de 2 millones, según reporta la Generalitat, poco más de 2 millones, fueron porque iban a votar y lo hicieron en un 90% a favor del sí, es decir, Juntos pel Sí, ese es el grupo que se ha hecho para que fueran independientes como país. No tienen razón o por lo menos no tienen argumentos en lo económico. En lo económico saldría perdiendo España entera, reduciría sus ingresos y también Cataluña. Y también desde el punto de vista de la Unión Europea, pues los catalanes en caso de conseguir su independencia quedarían fuera de la Unión Europea y fuera de la economía del euro, lo cual les traería problemas muy especiales. Entonces, estos son algunos de los temas. Bueno, pero si alguien quiere ser independiente, le cueste lo que lo sea. Claro. Va con sus costos. Las independencias históricamente se han conseguido a base de violencia y de mucha violencia. La nuestra ya ni se diga. Y desde luego que la independencia mexicana la hizo una minoría. Pero en el caso de ya del siglo XXI, de la Unión Europea, de España, de Cataluña, lo que debió de haber ocurrido idealmente es déjenlos hacer el referéndum, no se los nieguen. Probablemente lo hubieran perdido, quizá, o no. Pero que se expresen los catalanes de una manera normal, que tengan la posibilidad de ir, que las urnas estén a su disposición y que las listas se puedan hacer. No se pudieron poner todas las pequeñas cosas que se requiere en una elección, ver su identidad, contrastarla con las listas, no de la manera que debió de haber sido hecha, porque estaban impedidos. Pero si quieren, tienen el derecho, con todas sus consecuencias a fuerza, como decía mi madre, ni los zapatos entran. No va a resolverse el problema así y sí se va a cristalizar más la decisión de los que quieren salirse después de esto. Afortunadamente no hubo muertos, pero esta violencia en la Europa del siglo XXI no debería de haber ocurrido nunca. No debió haber ocurrido, sin duda, y es condenable no solamente la violencia de ayer, del día de la jornada electoral, sino todo el pésimo manejo político que hizo el señor Rajoy del proceso completo. Dicho eso, y condeno, repito, condeno absolutamente la violencia. Tiene dos ángulos, en efecto, el constitucional o legal y el político. El referéndum era ilegal, porque así lo marca la Constitución española. Eso creo que no tiene vuelta de hoja, lo ratificó el Tribunal Constitucional de España, pero ya, había un consenso entre los juristas de todo tipo, de derecha, de izquierda y de centro, de que eso era inconstitucional. Más allá de que, pues, no sé, si mañana Jalisco quiere independizarse y quiere llamar un referéndum, no sé cómo se trataría ese asunto, Lorenzo. No está porque previsto, tú decías, bueno, no si alguien se quiere independizar, México, pues que lo haga por su cuenta y riesgo, ¿no? Sí. Así no se organizan los países a su interior. Entonces, Cataluña es parte de España y la Constitución no admite este tipo de referéndums, y así lo dijo el tribunal. Ahora, políticamente se manejó pésimo. Si hubiese estado en mis manos, en efecto, yo hubiera dejado que corriera, que se expresaran e independientemente del resultado se hubiese declarado inválido. ¿Por qué? Porque no está permitido. Pero hay que decir que, a diferencia de lo que ocurrió y que fue muy bien manejado por David Cameron cuando la independencia el referéndum para la independencia de Escocia, ahí sí estaba previsto en la Constitución no escrita, es cierto, en la Constitución no escrita de Gran Bretaña, la posibilidad de hacer un referéndum. Así que también es condenable, ¿sí?, desde otro punto de vista, la ruta que siguió. Bueno,
condenable en el sentido de ilegal la ruta que siguieron los separatistas. Es que aquí creo que hay dos valores que puede cada uno ser importantes desde el punto de vista político, que están contrapuestos. Por un lado, el derecho de la autodeterminación, de los que decir, queremos o no queremos ser parte de esta unión, como lo hicieron los ingleses con la Unión Europea, guardadas las proporciones, no es un Estado nacional, pero decir, le entramos o podemos salir. Los escoceses tenían esa posibilidad, ciertamente, decidieron que no, no ganó el plebiscito, pero por otro lado los estados en principio tienen también no solo el valor de la legalidad y de hacer cumplir la ley, que es el caso en España, porque la Constitución no permite la salida, que esa es una diferencia con Escocia, digamos. Es lo que tú señalabas. En Escocia, digamos que el contrato, digamos, de pertenencia tiene una cláusula de salida. En España no. En España era la entrada, la cláusula de entrada de pertenecer a ese país, pero no tienen cláusula de salida. Casi en todos los contratos jurídicos en general que no tienen cláusula de salida, se complican las cosas. Cuando alguien ya se quiere salir, entonces hay broncas, hay problemas, hay dificultades, puede haber violencia al respecto. Entonces, es parte de lo que está ahí como problema. Pero el Estado español, de pronto, como cualquier otro Estado, dice, yo tengo la función de hacer cumplir la ley. Y en este caso, de lo que del problema en concreto es mantener la integridad de la nación. Como Estado tengo que procurar que se mantenga la integridad y hacer valer la Constitución. Son dos. La legitimidad puede ir por un lado, en la medida en que los catalanes quieran de verdad salirse, la mayoría, que sí de verdad, ahí hay un asunto de legitimidad, pero que va en contra de la legalidad, que suele ocurrir. La legalidad por un lado, la legitimidad por otro. Y ahí es donde es peligroso, porque ahí es donde suele surgir la violencia. Pero sí creo de todas formas, junto con Amparo, lo que dices es, el manejo del gobierno español ha sido muy malo, creo que no debió haber reaccionado así, pero es cierto también, los grupos conservadores en España han presionado a Rajoy permanentemente y lo han criticado de débil, de flojo. Es decir, tienes que poner un hasta aquí, tienes que hacer valer la ley. Pero creo que salió de todas maneras contraproducente. Y le salió bien a los catalanes de legitimar el ejercicio, de que salen mediáticamente más favorecidos, es decir, vean el gobierno represor. O sea, le salió mal a Rajoy. Bueno, sí, aparentemente este es un caso en el que, por un lado, están tapadas unas salidas que debieran ser en una democracia abiertas, debieran estar abiertas. En segundo lugar, la acción tan negativa, tan incapaz, con tanta impericia política del gobernante que es Mariano Rajoy, ha llevado a la legitimación creciente y progresiva. Veía yo una encuesta que estaban reportando en El País en videos de lo que estaba ocurriendo, en la cual se fue preguntando a los que estaban en la fila para votar, oiga, ¿usted cuándo decidió salir a votar? Hoy, decían, hoy, lo acabo de decidir ahora. Porque, no, pero en vista de toda esta represión, de toda esta negación que había habido, entonces dicen, no, espérenme, déjenos expresarnos. Entonces, habían ido a votar ese día. Claro, no fueron la mayoría de los que no estaban de acuerdo. Esos decidieron de plano quedarse en sus casas. Por eso se los agradeció Rajoy en su discurso. Porque son 8 millones de catalanes, de los 40 de españoles, son 8 millones. Y medio. 2,5 parece que votaron 200 y pico. Y el 90% votó a favor. Pero los que se quedaron en sus casas podían haber hecho la diferencia si hubieran ido a votar por el no. Pero no les dejaron. Si el problema grave de violación de derechos ciudadanos, que son los derechos fundamentales en lo político, y estamos hablando de un tema político, se es parte de un Estado o se quiere fundar otro, se es parte de una forma de gobierno o se quiere tener otra. Y esto, hasta nuestra Constitución dice, en todo momento tiene el pueblo el derecho de cambiar su forma de gobierno. Pero no dice que legalmente. Pero no dice que legalmente. Pero está en la Constitución, ahí se puede apoyar en el mandato constitucional. Y hay una disposición semejante en la Constitución española del 78, de que el pueblo tiene es el depositario de la soberanía. Claro, pero entonces que den la lucha por cambiar la Constitución y que se puedan hacer no se puede, porque la mayoría le conviene que Cataluña se quede ahí. Las naciones no son hechas para siempre. ¿No? Son entidades históricas que crecieron y que se deshacen. Pregúntenselo a México Yugoslavia. también, aquí el estado de Francisco José
Yucatán se puede ir, se quiso ir, Se a fue lo mejor 5 veces. a lo mejor se nos irá. No son, el dedo de Dios no escribió que una nación tiene que ser así. Por lo tanto, si hay una región en donde están empeñados y desde hace mucho tiempo, mucho, que los catalanes llevan en esto, bueno, pues decir, no hay cláusula de salida y es ilegal, pero para ellos es legítimo. Y la legitimidad va por sobre la legalidad. Bien, es un tema que va a seguir Sí, dando muchos comentarios porque no ha concluido. Se convocó para pasado mañana una huelga general en Cataluña. Veamos qué va a suceder. Así es. Nos vamos Qué a bueno un que te siguiente acordaste. segmento. Es la otra. Pues bien, vamos a cerrar este programa comentando un sinsentido. Esta matanza que ocurrió en Las Vegas, no es posible encontrar mayores razones, salvo que el Estado Islámico dice, quien la hizo, el autor, es uno de los nuestros. Hay que tomarlo esto con unas pinzas, a lo mejor sí, pero a lo mejor no, y lo más seguro es que quién sabe, hasta ahorita. Bueno, entonces, en este caso, lo que yo personalmente veo es uno de los resultados. Las armas por sí mismas, pues no van a asesinar a nadie, es el que las usa. Pero poner armas en manos de todo el mundo, en Estados Unidos hay 300 millones de armas de diferente característica y calibre, etcétera, y siguen insistiendo en que es su derecho tenerlas, en que nadie les puede impedir tener armas. En el grueso del planeta eso no existe. Ellos dicen es que somos una sociedad que así se generó. La conquista del oeste, la lucha contra el rey Jorge. Bueno, pero eso pasó hace mucho tiempo. La conquista del oeste fue la destrucción de las naciones indias. Y nos vienen en el siglo XXI a decir que sí, que tienen derecho a seguirlas teniendo. Bueno, entonces este personaje, que afortunadamente no tiene apellido hispano, si no nos lo echaban a nosotros, este personaje puede darle muerte a 58 personas y herir a más de 500 porque tiene derecho a tener esas armas, comprarlas y luego portarlas. Es una cosa absurda. ¿Cómo explicar eso en Estados Unidos? A ver, el argumento histórico, estoy de acuerdo contigo, digo, ya pasaron más de 2 siglos y las cosas pues van cambiando. Lo que sí creo, Lorenzo, ya que estábamos hablando en el bloque anterior de los referenda, ¿sí?, es que si esto se pusiera a referéndum, perdería. ¿Sí? El norteamericano, la gran mayoría de los ciudadanos norteamericanos están a favor de que se siga, en favor de que se sigan, hasta donde yo vi en las últimas encuestas. ¿Me vas a corregir? Bueno, no lo sé, pero en fin, bueno, está bien. Creo. Bueno, hay una masa crítica que Sí, lo apoya, sí. y hay un grupo económico que es la Asociación de los Rifles y Drogas, ¿sí?, que también apoya, y es un lobby que se dice en Estados Unidos que tiene una fuerza económica en todos los estados grandísimo. Ahora, lo que uno no se explica en una nación civilizada, aunque bueno, ya no podemos decir que muy civilizada, si tuvieron el mal gusto, el desatino de elegir al señor Donald Trump como los Panteras Negras sí decían que era muy también, civilizada. muy civilizada. Sí. Cuando menos un intento de regularla. Pero si tú te fijas, los ese es el punto. referendas suelen ser sí contra no. Entonces ahí es muy difícil, ¿no? Matices. Porque no hay ningún matiz, no hay grises. Pero ni siquiera han querido los presidentes, y bueno, ellos no tienen democracia directa salvo a nivel de los estados, no han querido ni siquiera un intento de regularla al interior del Congreso para poder tener censos de a quién si se le vende. Podría aminorar algo el problema, pero ahí hay una cerrazón absoluta. Yo creo que tienes razón, María Amparo, que hay una cuestión que se llama la reglamentación de normas constitucionales. Efectivamente, la libertad está establecida, pero puede regularse para decir, bueno, es obvio que hay cierto tipo de personas, para decirlas Los muy hijos, claras, los digo, niños chiquitos,
que no pueden ser responsables en el uso de estas armas. Y otro tipo de irresponsabilidades que se pueden ir calibrando en una ley reglamentaria de esta disposición que es constitucional en Estados Unidos. Pero se puede decir, en general lo tienen cuando son ciudadanos, cuando tienen sus plenos derechos. Antes, ningún habitante de una población tiene todos los derechos completos. Tiene derecho a la vida, a la alimentación, a la salud, pero no a tener armas. Los niños no tendrían por qué tenerlas, no pueden usarlas, no sabrían cómo. Entonces, esta es la cuestión que creo que hay que remarcar. Estamos en un tiempo en el que hay armas que son poderosísimas. Este individuo al que se refería Lorenzo tenía 6 tipos de armas de disparo muy rápido, con una gran cantidad de balas. Si no hubiera podido matar a 58 y herir a 500. Desde el piso 32 o 34 de uno de los hoteles, estaba matando gente en un concierto donde asistían 25,000 personas, un concierto verdaderamente, es una gente que tiene este nivel de enajenación, debe estar en un censo negativo, es decir, todavía no puede. Como ha habido censos de cuando usted no tiene tal edad no puede votar, pues aquí sería al revés, sería un censo negativo para decir, este tipo de personas no puede tener armas, ¿no? Pero esto no se ha logrado. Vamos a suponer, yo no he visto cifras sobre los apoyos que los norteamericanos puedan tener en esta cuestión de la libertad de comprar armas tan abierta. No he visto, pero vamos a suponer que tienes razón y que la mayoría lo acepta. Esto estaría vinculado con la razón histórica, quiere decir que por razones históricas esos valores ellos lo adoptan como válido, es decir, una herencia de esa historia que han tenido y de esa justificación histórica es que muchos la dan por buena en ese país, dirían pues sí, tenemos derecho porque si nos asaltan tenemos derecho a tener las armas, etcétera. No digo que obviamente yo estoy en contra de eso, claro, por razones históricas de pronto la gente valida ciertos valores y ciertas prácticas, aunque puedan ser en muchos sentidos irracional, si está vinculado una cosa con la otra, suponiendo que efectivamente, repito, no he visto cifras al respecto. Pero la otra cosa que decías para vincularlo también con otros de los segmentos, lo de la asociación de rifles, es decir, es muy poderosa económicamente, claro, y en un esquema de financiamiento privado, pues claro que esos consorcios son los que generan la influencia de los partidos porque pagan las campañas y desde luego que nunca se va a votar, aunque todo el mundo estuviera en contra de las armas, supongamos el otro escenario, supongamos que el 80 o 90% de norteamericanos dijeran, esto es absurdo, ya cambiaron las condiciones, ya no estamos frente a los apaches, vamos a restringir esto. Esa asociación tiene el poder de influir sobre los partidos y sobre los diputados porque les paga buena parte de sus campañas y entonces quedan condicionados, se pierde autonomía. Cuando dependes de manera significativa de los dineros privados, pierdes autonomía como partido y como legislador y te pones prácticamente al servicio de esos poderes. Aquí casi podría uno decir que los que históricamente tienen derecho a tener armas son los apaches, lo que queda, porque ellos fueron a los que los exterminaron. No los ganadores, los perdedores, pero en fin, Estados Unidos tiene cosas muy, muy raras. Se puede hacer una legislación en ese sentido que tú decías, Francisco José, de tener armas que no pueden, el mecanismo no lo pueden usar los niños, que quede bien claro. Ahora con las cosas de computación y todo eso, se pueden poner estos mecanismos. No lo tienen. Se pueden poner mecanismos de los propios cartuchos, de ver qué cartucho fue disparado por qué arma para seguir a los malos elementos. Se pueden hacer muchas cosas, pero de todas maneras sigo sin entender por qué se ha decidido que es el derecho a privar a otro potencialmente de la vida, porque para eso son las armas. Dicen, son para cacería y deporte y todo. Pero que lo prueben. Alguien la compra tendría que tener su permiso de cazador. Sí, pero no es para privar a la gente la vida. Puedes decir, la voltean y dicen, es para defender mi derecho a la vida y que el otro no me pueda aunque ese es el argumento. Aunque en Estados Unidos se supone que la policía sí funciona, no como aquí. Y que entonces ahí sí tienen unas instituciones que defienden la vida. Nosotros aquí sí podríamos, y se ha dicho ya, ¿no? Aquí en México hay gobernadores empieza
a decirse, El de Michoacán, ¿no? que vamos a compremos. tener el derecho, ya que nadie nos protege, a protegernos nosotros. Y abrimos ahí una puerta que solo Dios. ¿No fue el señor Ahora, Silvano Aureoles, el gobernador actual de Michoacán? Fue el un que senador dijo- panista. Era un senador panista y El que de después Colima. se volvió gobernador y que puso la iniciativa para que pudiésemos portar armas los No mexicanos. recuerdo si fue Aureoles, ¿eh? Bueno, no, fue, no fue fue un senador Si no, panista, le el, pido una disculpa el al de señor Colima, Aureoles, que pero no sí fue ganó un la panista. gubernatura en Colima. Fue un panista el que lo, Sí, sí, el que sí. lo propuso. En todo caso, sí es necesaria esta regulación. Hoy las armas, cuando se puso esta enmienda, es la segunda enmienda, ¿no? Cuando se puso la famosa enmienda para portar armas, las armas no eran del calibre que eran las de ahora. No existían estas armas 6 automáticas. tipos de armas que nos platica Paoli, sí, que las tenía ya apiladas para disparar. Así que de la misma manera que evoluciona la tecnología, debería de evolucionar la ley reglamentaria de esas, ¿no? Porque Sí. hoy son más peligrosas. Yo creo que componer una pequeña frase en el derecho que está puesto en la Constitución diciendo de acuerdo con lo que establezca la ley, con eso se podría establecer una reglamentación. Pero esa frasecita, y hay un movimiento, así como hay el de las armas de protección, está el de Moore, ¿cómo se llama? Stanley Moore, uno No. que está promoviendo, hace videos Stanley. muy buenos contra esta venta Roger. irresponsable de armas. Por el momento nos vamos, pero antes de irnos les queremos recordar, reafirmar que aquí en este canal 11 del Politécnico hay un centro de acopio y que las necesidades generadas por el sismo no se han eliminado, siguen y por lo tanto esperamos la contribución de ustedes también. Y nos despedimos.